Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a continuar hablando sobre los nutrientes, ¿cierto? Porque hemos hablado y hablado que eh, pues nada, que la digestión, que tomar los nutrientes de los alimentos, que llevarlos a la célula y los nutrientes. Pero ¿qué es un nutriente? Entonces ahí vamos a tener en cuenta que nutrientes son esas sustancias químicas que se encuentran en los alimentos y que garantizan el crecimiento, la renovación de tejidos y aseguran el mantenimiento de la vida. ¿Listo? Entonces toda sustancia que se encuentre contenida en un alimento y que pueda en el cuerpo generar que un tejido se renueve, asegurar que todo el cuerpo se mantenga en el equilibrio y en la estructura que corresponde, y que garantice que ese organismo pueda mantener sus procesos de crecimiento y de desarrollo, pues es lo que se considera como un nutriente. Listo, vamos a tener en cuenta entonces que sobre esta base, como se supone se encuentran en los alimentos, vamos a tener en cuenta que un alimento lo vamos a definir entonces como aquella sustancia o aquel elemento que contenga alguna cantidad, así sea mínima, de algún nutriente que pueda suministrar al cuerpo y que en consecuencia, ¿cierto? Le permita al cuerpo el aprovechamiento de este nutriente sin generarle ningún tipo de daño, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta que los alimentos son sustancias que pueden ser consumidas por el hombre y que dentro de su estructura le suministran al organismo, bueno, del hombre y de cualquier animal, en este caso pues estamos ya centrados en el hombre, alguna cantidad mínima de alguna sustancia que el organismo pueda utilizar para su crecimiento, para renovar tejidos, para el mantenimiento en general. ¿Listo? De ahí por eso es que digamos productos como las papas de paquete, los chistos y demás son considerados alimentos y por consecuencia pues es permitida su comercialización para el consumo humano porque no nos dañan, ¿cierto? Y nos suministran algún tipo de nutrientes. Si tú miras los empaques de cualquier tipo de estos productos, pues generan algún tipo de suministro de nutriente, poco o mucho, pero pues lo generan, ¿listo? Por consecuencia, por eso se pueden considerar alimentos. De ahí que están los alimentos de alto valor nutricional y de bajo valor nutricional. Los alimentos de bajo valor nutricional son todos aquellos alimentos que si bien suministran nutrientes, lo hacen en muy pequeñas cantidades, ¿cierto? Pues su aporte es pues insignificativo, ¿cierto? Y que una persona de pretender mantener su alimentación a base de este tipo de alimentos, pues no lograría garantizar su crecimiento ni el mantenimiento pues general de su organismo. Los alimentos ricos en nutrientes, ¿cierto? Con alto valor nutricional son aquellos alimentos que generan y suministran al cuerpo cantidades considerables de diferentes tipos de nutrientes, ¿cierto? No solo de uno, sino de muchos nutrientes de diferente naturaleza, que eso hacen pues que obviamente su valor nutritivo crezca y que una dieta basada en este tipo de alimentos pues son buenas. Listo, vamos a tener en cuenta entonces que en ese término ideal las frutas y vegetales nos garantizan un suministro de un 33% de todos los nutrientes que nosotros necesitamos, al igual que lo que son los cereales, los carbohidratos como las patatas, las semillas nos representan también un 33% de suministro de todos esos nutrientes que nosotros necesitamos, siendo estos dos grupos los grupos de alimentos con mayor valor nutricional. Por otro lado encontramos lo que son las proteínas, ¿cierto? Y sus derivados como las carnes, los pescados y demás alternativas relacionadas con la carne animal y sus derivados, ¿cierto? Como la leche y comidas derivadas, ¿cierto? Quesos, yogures y demás, que nos aportan entre un 15 y un 12% dependiendo
de nutrientes, listo, siendo pues las segundas, el segundo grupo de alimentos con valor nutricional, listo, y finalmente pues tenemos las grasas y las comidas con azúcares que nos suministran un 7%, ahí pues el suministro es menor, aunque siguen siendo esenciales para nuestro cuerpo, ya que si bien no suministran en general de la dieta no suministran sino apenas el 7% de los nutrientes que necesitamos, son nutrientes esenciales, es decir, que dentro de ellos ese 7% es vital para nuestro funcionamiento y nuestro mantenimiento. Bueno, vamos a tener en cuenta entonces que todos estos nutrientes al final de cuentas, ¿cierto? Recuerden que se extraen por el proceso de nutrición, luego son llevados a la sangre por el proceso de absorción que se hace en la parte digestiva y son distribuidos por el sistema circulatorio hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo, llegando a cada una de nuestras células. Cuando llegan a nuestras células se ingresan y son sometidos a algo que se llaman el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se realizan al interior de una célula con la intención de tomar estos nutrientes, ¿cierto? Y convertirlos en la energía o en las diferentes sustancias que la célula necesita para su mantenimiento y crecimiento. Bueno, las reacciones metabólicas generalmente están encadenadas entre ellas de tal forma que el producto de una reacción es el sustrato o metabolito de la siguiente. ¿Qué es el sustrato? El sustrato es la sustancia con la que se inicia la reacción química, es como la materia prima. Bueno, los sustratos iniciales, ¿cuáles son? Son los diferentes nutrientes que nosotros obtenemos de los alimentos. Ya los vimos. Bueno, esos son los sustratos. Esos sustratos iniciales se someten a diferentes reacciones químicas que van en secuencia, ¿cierto? Obteniéndose nuevos productos, ¿cierto? Dentro de esos nuevos productos obtenemos energía y metabolitos secundarios, ¿cierto? Que son esos nuevos sustratos que luego yo voy a utilizar para darle inicio a una nueva ruta metabólica, es decir, a una nueva secuencia de reacciones químicas para que la célula produzca más energía y produzca nuevas sustancias, nuevos metabolitos y así continúa el proceso. Nuestra célula es realiza un proceso metabólico increíblemente grande y complejo. Si nosotros revisamos la secuencia de rutas metabólicas es absurdamente compleja. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Cada uno de estas rutas metabólicas, de estos conjuntos de reacciones que se encuentran encadenados, constituyen lo que se conoce el metabolismo, ¿listo? Entonces, esos conjuntos de reacciones que se dan, pues es lo que conocemos como rutas metabólicas. En nuestro cuerpo hay una gran cantidad de rutas metabólicas, como se los digo. Esas rutas pueden ser lineales, ramificadas y cíclicas. ¿Qué significa? La lineal, ¿cierto? Significa que el producto de una reacción es a su vez el reactivo de la siguiente, ¿cierto? Entonces, yo tomo el nutriente A, listo, lo someto a una reacción y me produce el metabolito B, ¿cierto? Ese metabolito B lo someto a otra reacción y me produce el metabolito C. Y ese C me va a producir D y así sucesivamente, ¿listo? Siempre en una línea recta, haciendo que el producto de una reacción sea el comienzo de la siguiente, pero siempre en línea recta. Las que son ramificadas, ¿cuáles son? Son aquellas que inician de forma lineal, pero que en algún momento el metabolito producto de una de ellas, ¿cierto? Sirve como el inicio de varias reacciones, no de una sola, sino de varias. ¿Listo? Que es como el ejemplo que vemos en la mitad, ¿cierto? No sé, este ejemplo de acá. ¿Listo? Entonces, iniciamos linealmente cuando el metabolito A hace la primera reacción y produce el metabolito B. Ese metabolito B hace otra reacción y produce el metabolito C, ahí seguimos normalito. Este A, ¿cierto? Es un sustrato inicial que generalmente es uno de los nutrientes que extrajimos de nuestra dieta. Como llegamos acá, ¿qué pasa? Este metabolito C, ¿cierto? Puede hacer esta reacción 3, ¿listo? Para irse y producir AD, ¿cierto? D sigue su parte lineal y hace E
pero también puede hacer una reacción diferente y producirme F, quien a su vez me va a producir G. ¿Listo? Acá este se podría producir otra reacción que me va a producir otro metabolito y así sucesivamente. ¿Listo? Como se dan cuenta, pues se forman ramitas y eso hace que la ruta sea ramificada. ¿Cuándo es cíclica? La cíclica, ¿cierto? Es cada vez que se produce un ciclo. Cuando la molécula A, ¿cierto? Se forma una Z, pero los intermediarios no se consumen. ¿Qué significa eso? Entonces yo tengo la ruta A, ¿listo? El metabolito A, que es el inicial, ¿cierto? Ese metabolito hace una reacción, ¿listo? Esa reacción me genera AC. Luego C hace otra reacción y genera D, este hace otra reacción, genera E, este hace otra reacción, genera F, y S hace otra reacción y me genera una sustancia B, que al mezclarse con A, ¿cierto? A y B me generan AC nuevamente, D, y se repite y se repite. Pero vamos a tener en cuenta que en algún momento se libera una sustancia Z, ¿cierto? Esa sustancia Z se libera y es utilizada para generar otro tipo de reacciones químicas, ¿listo? Pero entonces acá hay un ciclo que es ininterrumpido, nunca va a parar, nunca va a parar, ¿cierto? Mientras yo suministre A, ¿cierto? B va a estar y se va a producir C, D, E, se libera Z, se libera F, que me produce a B para que con una nueva cantidad de A se mezclan y produzcan a C y así sucesivamente. ¿Listo? Y así funciona y esa es la complejidad de nuestro cuerpo. ¿Listo? Bueno, estas reacciones dentro del cuerpo son de dos tipos. Hay dos tipos de estas reacciones. ¿Listo? Estamos con las reacciones de tipo anabólico, que son procesos en los que se crean moléculas más grandes y químicamente más complejas a partir de moléculas menores y simples, ¿cierto? Para lo cual se requiere gastar energía. Las reacciones anabólicas, como les digo, necesitan energía. Entonces, como vemos acá, tenemos moléculas pequeñas, ¿cierto? Dos moléculas pequeñas que se empiezan a unir entre ellas y forman una molécula mucho más grande. Eso será anabolismo. ¿Para qué sirve? Sirve para el proceso de crecimiento, para formar diferentes, los músculos y demás estructuras que a medida del paso tienen que ir creciendo, creciendo para reparar y mantener tejidos. Entonces se me daña un tejido, entonces yo lo reparo con un proceso anabólico o mantengo esa masa muscular, digamos un ejemplo, con procesos anabólicos. También sirve para sintetizar productos que luego vamos a utilizar para nuestras funciones humanas, como proteínas, grasas, las formamos en nuestro cuerpo a partir de sustancias más pequeñas. Luego está el catabolismo, que es ese proceso de ruptura o degradación de moléculas grandes en otras menores. Es el contrario. ¿Listo? Esas grandes moléculas que ingresan a mi cuerpo yo las corto y las corto hasta que las hago más pequeñas, más básicas, y de esa forma pues puedo liberar energía. Cuando rompo esos enlaces se libera la energía, listo, y la voy almacenando en forma de ATP. El ATP es una sustancia que se conoce como adenosintrifosfato. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta acá, ¿cierto? Tengo una molécula grandota y la voy dividiendo en moléculas más pequeñas. Cada vez que rompo una, me libera energía. Esa es la energía química que la voy conservando, para posteriormente utilizarla en diferentes reacciones, entre las cuales, ¿cierto? Es esa energía que voy a utilizar para hacer este anabolismo. ¿Listo? ¿Para qué sirve? Para la alimentación mediante la digestión y absorción y trabajo corporal. ¿Listo? Para producir toda la energía que el cuerpo necesita para realizar todo su trabajo y para los procesos de alimentación, toda la parte física que hay en nuestro proceso de digestión, se necesita esta energía química y pues se produce a partir de procesos catabólicos que se realizan en la célula. Bueno, entonces los nutrientes los vamos a clasificar en dos grandes grupos, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que se necesitan consumir en grandes cantidades porque son los encargados de suministrar energía al organismo, ¿cierto? Estos son generalmente carbohidratos o glucósidos, ¿cierto? Proteínas y lípidos, que son las mismas grasas. Los micronutrientes son aquellos que yo necesito en pequeñas cantidades y que no sirven para suministrar energía al cuerpo, sino que son como intermediarios en otro tipo de reacciones, pero que de no tenerlos, ¿cierto? Finalmente pues mi cuerpo entra en problemas. ¿Listo? De ahí que existen estos dos grandes grupos, nutrientes macro,
que debo consumir en grandes cantidades, nutrientes micro que debo conseguir en pequeñas cantidades. Vamos a tener en cuenta que la deficiencia de cualquiera de ellos dos igual va a generar problemas, o el exceso. ¿Cierto? Si bien los macronutrientes se necesitan en grandes cantidades, cuando sobrepasamos esas cantidades nos generan problemas. Digamos, en los carbohidratos, que son los azúcares y las harinas, si bien las necesitamos en grandes cantidades, cuando excedemos eso, ¿cierto? Pues nos generan problemas como la diabetes o como la obesidad. ¿Listo? Igual que las grasas nos generan hipertensión, etcétera. Su descenso también, ¿cierto? Si yo no consumo la suficiente cantidad de carbohidratos, azúcares, pues me da hipoglicemia. Un ejemplo. Micronutrientes, entonces tenemos vitaminas, minerales y agua. Si bien debemos consumirlas en pequeñas cantidades, ¿cierto? Su faltante me genera problemas y su exceso también. El agua, muchachos, si bien debemos consumirla en unas cantidades considerables, eh, en comparación a la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo, el consumo que debemos tener es pequeño, ¿cierto? No significa que entonces yo no tenga que consumir agua, sí debo consumirlo, solo que en comparación con la cantidad de agua que hay en mi cuerpo, pues no se necesitan grandes cantidades, por eso se clasifica acá. Bueno, vamos a tener en cuenta entonces acá hay como una pequeña descripción de los nutrientes con base en su función, ¿cierto? Digamos, los carbohidratos o harinas nos sirven para proporcionar la energía de forma rápida y son la principal fuente pues energética de nuestro cuerpo. Los encontramos en azúcares, en alimentos que contengan azúcar, papas, cereales, legumbres, leche, fruta. Esos elementos, esos alimentos son altamente energéticos, ¿listo? Aunque hay que tener en cuenta que su alto consumo pues nos generan problemas. Las proteínas pues nos permiten formar y reparar las células y los tejidos, formar músculos y formar los huesos. Los encontramos en la carne de vaca, de pollo, de cerdo, de pescado, en huevos, en leche, ¿cierto? Y en todos los derivados, en algunas legumbres y en los cereales. Los lípidos nos sirven para reservar energía en el organismo, ¿cierto? Y nos ayudan a mantener el calor corporal y se almacenan alrededor de nuestros órganos grandes para protegerlos de posibles golpes y demás, ¿cierto? Pues nada, las grasas están en aceites, manteca, leche, pescado, carnes en general y los frutos secos, las semillas contienen este tipo de grasas. Están los minerales y las vitaminas que permiten el aprovechamiento de los demás nutrientes y regulan las funciones del organismo. Como les decía, si bien no ayudan a producir energía, sí ayudan a que estos otros tres que la producen, la puedan producir, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo minerales y vitaminas, pues no puedo producir energía a partir de los carbohidratos, no puedo generar tejidos a partir de las proteínas, ¿cierto? No puedo almacenar energía a partir de los lípidos, así de simple. ¿Dónde se encuentran minerales y vitaminas? Generalmente frutas y verduras en general, algunos lácteos, legumbres, bueno, la leche en todas sus presentaciones en general. Bueno, el agua participa en reacciones químicas de nuestro organismo y ayuda en el transporte de los nutrientes. ¿Listo? Entonces, el agua ayuda a formar la sangre, ¿cierto? Forma parte considerable de la sangre, por eso nos ayuda a transportar nutrientes. Y en las reacciones químicas al interior de la célula funciona como un intermediario, ¿listo? Es decir, yo tengo el sustrato, y debo sumarle agua para que ese sustrato se pueda someter a reacción química y producirme el metabolito correspondiente. Pues todos sabemos dónde encontramos, ¿no? En jugos, en licuados, en la leche hay agua, pues en el agua como tal que bebemos, sopas y demás alimentos pues que en la que la encontramos contenida para su preparación. Las fibras absorben el agua, es decir, ayudan a que el organismo absorba agua más fácilmente, facilitan el movimiento del contenido intestinal y la eliminación de desechos. Las fibras las utilizamos para que nuestro intestino, tanto grueso como delgado, muevan más rápido los alimentos, de esta forma se absorben más rápido los nutrientes y en el caso del intestino grueso pues acelera la eliminación de los desechos sólidos, pues facilitando la defecación. ¿Listo? Donde están generalmente en frutas y verduras, legumbres y en términos generales en los cereales, ¿listo? Y pues básicamente pues esto es como la cuestión, ¿listo muchachos?